Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con espacios vectoriales. Y la definición de un espacio vectorial establece que un espacio vectorial real, V, es un conjunto de objetos, denominados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar, y que satisfacen 10 axiomas. Básicamente lo que dice esto es que un espacio vectorial es un conjunto, así como lo que se ve en probabilidad estadística en teoría de conjuntos o teoremas de conjuntos, relacionado con vectores. Es decir, un espacio vectorial se puede definir como un conjunto de vectores que tienen características en común y que se relacionan entre sí por suma de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Y que además esos vectores que se encuentran en ese espacio vectorial deben de satisfacer 10 axiomas. Aquí coloco dos ejemplos: un espacio vectorial para vectores en R2, es decir, que poseen dos elementos, vamos a decir X, Y, y puede tener un número infinito de vectores. Y aquí coloco otro ejemplo, un espacio vectorial para el espacio en R3, es decir, vectores que tienen tres elementos X, Y, Z, y que también pueden tener un número infinito de elementos. Entonces, para que se considere un conjunto de vectores como espacio vectorial, debe de cumplir 10 axiomas. Los 10 axiomas son los siguientes. El primer axioma que se debe de cumplir es que si X es un vector que pertenece a ese espacio vectorial, y Y es otro vector que también pertenece a ese espacio vectorial, si yo sumo esos dos vectores, X más Y, el resultado, que también es un vector en el mismo espacio, debe pertenecer también o encontrarse en ese conjunto. Ese es el primer axioma. Es decir, yo tengo dos vectores X y Y que se encuentran dentro de ese conjunto. Si los sumo, ese vector resultante también debe de encontrarse en ese conjunto, que es lo que se le llama cerradura bajo la suma. El segundo axioma dice que si tengo tres vectores X, Y, Z que se encuentran dentro de un conjunto denominado espacio vectorial, si yo sumo primero X y Y, lo que me va a generar un vector, y luego le sumo el vector Z, debe salir o generarse lo mismo que si primero sumo a Y y Z y luego le sumo a X. Es decir, la ley asociativa de suma de vectores, que no importa el orden en que sumen los vectores, el resultado debe de ser el mismo. El tercer axioma dice que si existe un vector 0 que pertenece al espacio vectorial, de manera que para todo vector X que pertenece a ese espacio vectorial se debe cumplir que el vector X más el vector 0 es lo mismo que el vector 0 más el vector X, y esto es igual al vector X. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le sumo el vector 0 a un vector que se encuentra en un espacio vectorial, no va a modificar ninguna de sus características porque es un 0. Y a ese vector 0, es decir, que todos sus elementos son 0, se le llama vector 0 o idéntico aditivo. Básicamente dice, si tienes un vector X con determinado número de elementos, súmale un vector 0, considerando que el vector 0 es un vector del mismo tamaño para poder hacer la operación de suma, pero que todos sus elementos son 0. Entonces, al hacer esta suma, el resultado va a ser el mismo vector X, porque a cualquier número que le sumemos 0, pues va a quedar el mismo número. El cuarto axioma dice
que si X pertenece al espacio vectorial, debe de existir un vector menos X o X negativo que también pertenezca a ese espacio vectorial, de manera que si yo lo sumo, el resultado debe ser 0. Es decir, si yo tengo un vector de dos elementos, vamos a decir 3 y 4, y le sumo un vector con los mismos elementos pero negativos, menos 3, menos 4, el resultado debe ser 0. Y a eso es a lo que se le llama a menos X como el inverso aditivo de X, es decir, el vector que al sumárselo al vector original me genera el vector 0. El quinto axioma me dice que si X pertenece al espacio vectorial y Y pertenece al espacio vectorial, y yo sumo X más Y, el resultado es un vector que debe ser igual a Y más X, es decir, esta es la ley conmutativa de suma de vectores, que no importa el orden en que yo sume los vectores, el resultado va a ser el mismo. El siguiente axioma, el 6, dice que si X pertenece al espacio vectorial y alfa es un escalar, es decir, una constante, y yo multiplico el vector X por esa constante, ese resultado también debe incluirse en el espacio vectorial. Es decir, yo tengo una constante alfa que multiplica un vector. Recordemos que un escalar por un vector es igual a un vector del mismo tamaño y que sus elementos todos se ven multiplicados por el escalar. Ese resultado o ese vector debe encontrarse también en el espacio vectorial, a lo que se llama cerradura bajo la multiplicación por un escalar. El número 7 dice que si X es un vector que pertenece al espacio vectorial y Y es otro vector que pertenece al espacio vectorial, y además alfa sigue siendo un escalar, es decir, una constante, entonces si yo sumo X más Y, o sea, los vectores, y luego los multiplico por esa constante al resultado, es decir, X más Y me va a generar un vector que multiplico por alfa, esto es lo mismo que poner la constante por el vector X más la constante por el vector Y. Esto es la propiedad distributiva. Alfa multiplica X más alfa por Y. Recordando que X y Y son vectores. El axioma 8 dice que si X pertenece al espacio vectorial y Y pertenece al espacio vectorial, y alfa y beta son escalares o constantes, entonces alfa más beta, sumo las constantes y luego lo multiplico por el vector X, es lo mismo que multiplicar alfa por X y luego sumarle beta por X, es decir, la segunda ley distributiva. El siguiente axioma establece que si yo tengo un vector X que pertenece al espacio vectorial y tengo alfa y beta como escalares o constantes, entonces alfa por beta por X es lo mismo que alfa por beta y luego multiplicarlo por X. Recordando que alfa y beta son constantes y que X es un vector. Se le llama ley asociativa de la multiplicación. Y el último axioma establece que para cada vector X que pertenece al espacio vectorial, multiplicar el vector por 1 equivale a tener el mismo vector, porque el 1 es un escalar que al multiplicar a todos los elementos del vector pues generará el mismo vector. Esos son los 10 axiomas que debe cumplir un conjunto para ser llamado espacio vectorial. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos dice: es el espacio B que contiene a 1 un espacio vectorial. Aquí lo que nos está diciendo es que el espacio que se está considerando o el conjunto que se está considerando contiene únicamente al número 1. Se supone que para que un conjunto se considere espacio vectorial debe de incluir o debe de cumplir los 10 axiomas. Vamos a verificar el primer axioma. El primer axioma dice que si X pertenece al espacio vectorial y Y pertenece al espacio vectorial, entonces la suma de vectores X más Y debe pertenecer al espacio vectorial. X es un vector que debe pertenecer al espacio vectorial que estamos analizando.
este conjunto solamente tiene un elemento que es el 1. Entonces x debe ser igual a 1, el único elemento que pertenece a él. Y necesitamos dos vectores que pertenezcan a ese conjunto. Entonces y también debe ser igual a 1, porque es el único vector o elemento que se encuentra en el conjunto. Necesito dos vectores, entonces voy a tener que colocar a los dos vectores como 1, el único elemento que se encuentra en el conjunto. Y la propiedad del axioma dice que si lo sumo, el resultado también debe incluirse en el espacio vectorial o en el conjunto. X más y debe pertenecer a b. Si lo sumo, 1 más 1 me genera un resultado de igual a 2, pero 2 no pertenece a este conjunto, debido a que este conjunto solamente tiene un elemento que es igual a 1. Como esto no es cierto, 2 no está perteneciendo al conjunto, no se cumple el primer axioma y por lo tanto este conjunto B no es un espacio vectorial. Vamos a ver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice: es el conjunto B que contiene únicamente el elemento 0 en un espacio vectorial. En este caso el conjunto solamente tiene un elemento, el 0. Si nosotros nos ponemos a revisar los 10 axiomas, veremos que, por ejemplo, para el primer axioma, el vector x sería 0 y el vector y también sería 0, porque es el único elemento que se encuentra en ese conjunto. Si lo sumo, el resultado también debe encontrarse en el conjunto analizado. 0 más 0 es igual a 0. Si se encuentra el resultado en el conjunto, entonces el axioma 1 se cumple. Y si revisamos los otros axiomas, nos vamos a dar cuenta que todos se cumplen. De hecho, un conjunto que solamente tiene el elemento 0, o un vector 0, o una matriz 0, siempre va a ser un espacio vectorial, y de hecho se le llama espacio vectorial trivial, porque sus únicos elementos son el 0. Vamos a ver un tercer ejemplo, un poquito más complicado. El tercer ejemplo nos dice: sea B el conjunto con elementos x, y, tal que y es igual a m por x, donde m es un número real fijo y x va a ser un número real arbitrario, alguna variable. Entonces, si analizamos esta función, nos dice que el conjunto B es el conjunto de todos los vectores que representan una recta, que tienen una pendiente m y que pasan por el origen. Para demostrar que B es un espacio vectorial se deben verificar los 10 axiomas. Entonces, vamos a suponer dos vectores para revisar el primer axioma. El vector x va a ser igual a x1, y1, porque nuestros vectores tienen dos elementos. Y el vector 2, que puede ser y, va a ser igual a x2, y2. ¿Cuánto vale entonces y1 para el primer vector? Sería y1 ser igual a ¿qué? De acuerdo a esta función dice que los valores de y siempre son iguales a m por x. Entonces y1 va a ser igual a m por x1 y y2 sería igual a m por x2. El primer axioma nos dice que si sumamos los dos vectores x y y, esa suma también debe pertenecer al espacio vectorial o al conjunto que estamos analizando. De manera que x más y sería igual a x1, y1 más x2, y2. Recordando que y1 y y2 los obtuvimos de esta operación. Vamos a sumar esos dos vectores con dos elementos, recordando que la suma de vectores es el primer elemento más el primer elemento del otro vector, x1 más x2, coma, el segundo elemento más el segundo elemento. De aquí tendremos que x1 más x2, coma, y aquí como m es en común entre estos dos, puedo factorizar m por x1 más x2. Y este vector sí pertenece al espacio vectorial. ¿Por qué? Porque aquí dice que todos los vectores que se encuentren en este espacio deben cumplir que y es igual a m por x. Si nosotros revisamos, si este es mi nuevo vector o el resultado de la suma, este es su componente x, x1 más x2. Si este valor x1 más x2 yo lo sustituyo aquí para calcular y, me quedaría m por x, m por
el valor de x de ese vector, que es x1 más x2, que es lo que tengo aquí. Entonces este vector sí pertenece a ese espacio vectorial o ese conjunto, y por lo tanto el primer axioma sí se cumple. Vamos a revisar el axioma 4. El axioma 2 y 3 no los estoy revisando porque, dado que es muy tedioso revisar los 10 axiomas para cada caso, usualmente solamente se revisan los que no son tan evidentes de identificar. El 4 es un buen caso. En el caso del 4 nos dice que si yo tengo un vector x que pertenece a B, debe existir un vector igual pero negativo que al sumarlo con el original me genere el vector 0. Entonces, si mi vector x es igual a x, mx, y el vector x negativo o menos x sería menos x, m por menos x, entonces si yo sumo este vector x con este vector menos x, esto sería igual a x más el valor de menos x, mx más el valor de m por menos x. X menos x me genera 0 y mx menos mx me genera también 0. Por lo tanto, este es el vector 0 para este espacio. Entonces sí se cumple el axioma 4. Si revisamos los 10 axiomas, se va a cumplir todos, y por lo tanto este espacio sí es un espacio vectorial. Vamos a revisar un último ejemplo con valores reales, es decir, un ejemplo real. Y el ejemplo nos dice: sea B igual a x, y, tal que y es igual a 2x más 1, ¿es esto un espacio vectorial? Lo primero que hay que identificar aquí es que B es el conjunto de puntos que están sobre la recta y igual a 2x más 1, que es la ecuación que nos da para describir el conjunto de vectores. Es decir, todos los vectores que se encuentran en este conjunto tienen la característica que su valor de y es igual a 2x más 1, es decir, 2 veces su valor de x más 1. Vamos a revisar el primer axioma. Si x pertenece a B y y pertenece a B, entonces la suma de esos dos vectores también debe pertenecer a B. Vamos a proponer dos vectores, x1, y1 y x2, y2. De manera que, si los sumamos, tendremos x1 más x2, y1 más y2. Esta sería la forma general del vector que hemos obtenido. ¿Cómo vamos a revisar que esto es lo mismo que esto al sustituirlo en la ecuación que estemos trabajando? Vamos a hacer lo siguiente. Este lado izquierdo, x1, y1 más x2, y2, vamos a sustituirlo en la ecuación que nos da el espacio vectorial o el conjunto que estamos analizando. De manera que primero voy a colocar este vector x1, y1 en esta función, lo que me dejaría con y va a ser igual a 2x, que en este caso sería 2x1 más 1. Ese es mi vector 1 transformado con esta función. Más, voy a sustituir este vector aquí, que me quedaría entonces 2 veces x2 más 1. De aquí yo puedo sumar 2x1 más 2x2 y el 1 lo puedo sumar con este 1 más 2. Y voy a guardar ese resultado. Voy a hacer lo mismo con este vector ahora, el del lado derecho, en la misma función. ¿Qué me quedaría? 2 veces el valor de x de este vector. El valor de x de este vector es x1 más x2, su primer elemento. 2 veces x1 más x2 más 1. Si yo hago las operaciones tendría 2 por x1, 2x1, más 2 por x2, 2x2, más 1. Y revisamos, lo del lado izquierdo sustituido en la función es igual al lado del lado derecho sustituido en la función. Esto no es igual, y por lo tanto, como no es igual, no se cumple el primer axioma y B no es un espacio vectorial. Y debido a que no se cumplió el primer axioma, ya no tengo que revisar los demás porque se deben de cumplir todos para que se considere espacio vectorial. Con uno que no se cumpla,
automáticamente el espacio que estemos trabajando o el conjunto que estemos analizando no se considera un espacio vectorial.